Hoy vamos a analizar uno de los capítulos más oscuros de la historia médica de Estados Unidos, el llamado Experimento Tuskegee. Un estudio que duró 40 años, de 1932 a 1972. 40 años. Y la idea no es tratarlo solo como un relato de terror, sino examinar la estructura de poder que lo permitió. Nuestras fuentes son registros, artículos de la época. Y análisis que se hicieron después, claro. Y la pregunta que nos guía es, ¿qué pasa cuando la obediencia a un sistema es más fuerte que la ética? O cuando la ciencia decide que observar es más importante que curar. Exacto. Y hay que entender algo desde el principio. Esto no fue un secreto. ¿No? No era un laboratorio oculto. Era un estudio a plena luz del día, se publicaba en revistas médicas. Con el respaldo del gobierno. Con el respaldo total del Servicio de Salud Pública y del CDC. Lo que queremos ver es eso. ¿Cómo se sostuvo esa cadena de decisiones por 4 décadas? Perfecto. Empecemos por el inicio. 1932, Condado de Macon, en Alabama. Plena Gran Depresión, un contexto clave. El Servicio de Salud Pública de Estados Unidos empieza un estudio con un objetivo que, hoy nos parece increíble. Escalofriante. Querían ver la progresión natural de la sífilis. O sea, sin ningún tratamiento. Sí. Y para eso reclutan a 600 hombres afroamericanos, a parceros, gente que trabajaba la tierra, la mayoría sin estudios y en una pobreza extrema. De esos 600, unos 399 ya tenían sífilis, y el resto, 201, eran el grupo de control sano. Y ahí, desde el minuto 1, empieza el engaño. Totalmente. A estos hombres nunca, jamás se les dijo que tenían sífilis. ¿Y entonces qué les decían? Les dijeron que tenían mala sangre, bad blood. ¿Y eso qué significaba para ellos? Pues era un término local súper ambiguo. Podía ser anemia, fatiga, cansancio, cualquier cosa. Una etiqueta que no significaba nada clínicamente, pero que para ellos era suficiente. Claro. Y con eso los engancharon. A ver, me cuesta entender cómo logras mantener a 600 personas en un estudio por décadas. ¿Qué les ofrecían? En ese contexto de pobreza, tuvo que ser algo muy valioso. Ahí está la clave de toda la manipulación. No les ofrecieron lujos, les ofrecieron la ilusión de cubrir necesidades básicas. Como por ejemplo, atención médica gratuita, que en realidad eran placebos, aspirinas, tónicos de hierro. Nada que los curara. Para nada. Incluso les hacían punciones lumbares muy dolorosas diciéndoles que eran tratamientos especiales. ¡Qué terrible! También les daban comidas calientes los días que iban a la clínica, transporte gratis. Cosas que para alguien que no tiene nada, lo son todo. Exacto, pero el incentivo más siniestro, viéndolo ahora, fue un seguro de sepelio. ¿Un seguro de sepelio? Sí, el gobierno les garantizaba que pagaría su entierro. Para ellos, la idea de no ser una carga para su familia y tener un funeral digno era un ancla muy poderosa. Pero el objetivo real del seguro no era ese. El objetivo real era asegurar el permiso de la familia para hacer la autopsia. Era el dato final que los investigadores querían para su estudio. Hay una carta, ¿no?, del Departamento de Salud del Condado. Sí, una carta que se conserva. Y decía algo como, última oportunidad para un tratamiento especial y gratuito, con mayúsculas. Sí, última oportunidad y gratuito. No era una invitación, era coacción disfrazada de ayuda. Se aprovechaban de su desesperación. Ahora, un proyecto así, de 40 años, no depende de una o dos personas. Tuvo que haber toda una estructura. Claro, una red. Y una de las figuras más centrales y complejas es la de Eunice Rivers. La enfermera. Una enfermera afroamericana, sí. Ella fue la única persona que trabajó en el proyecto los 40 años, de principio a fin. ¡Wow! Era el puente, la cara amable del estudio, la que los conocía por su nombre, la que visitaba a las familias. Creó un vínculo de confianza personal con ellos. Una confianza que fue fundamental para que el engaño continuara. Fue el lubricante perfecto, década tras década. Pero la participación de alguien como ella sugiere que no fue solo una imposición de médicos blancos. Correcto. Y eso lo hace aún más perturbador. La complicidad fue institucional y vino desde dentro de la propia comunidad. ¿Cómo? El Hospital de la Universidad de Tuskegee, que es una institución históricamente negra, un pilar de la comunidad, cedió sus instalaciones para los exámenes.
O sea, había una validación local. Y no solo eso, el estudio tuvo el respaldo de las asociaciones médicas locales, incluida la Asociación Médica Nacional, que es la de médicos afroamericanos. Ese punto es crucial. No fue solo una institución blanca oprimiendo, hubo una validación desde adentro. Exacto, lo que hacía casi imposible que las víctimas sospecharan algo. El sistema entero lo validaba. ¿Y cómo se justificaban los médicos a sí mismos? Bueno, para entender eso hay que mirar la mentalidad de la época, el llamado racismo científico. ¿A qué te refieres con eso? A la creencia, que se presentaba como un hecho biológico en los libros de medicina, de que las personas negras eran diferentes. ¿Diferentes cómo? Menos inteligentes, que sentían menos dolor, y esto es clave para el estudio, que eran promiscuos por naturaleza y por lo tanto incapaces de seguir un tratamiento. Lo que les daba la justificación perfecta. Exacto. Los deshumanizó por completo. Dejaron de ser pacientes que necesitaban una cura. Y se convirtieron en... Material clínico. Hay una frase terrible de uno de los directores del estudio, el Dr. John Heller. Años después, cuando todo explotó, dijo: ellos eran sujetos, no pacientes, eran material clínico, no personas enfermas. Qué frase tan reveladora. Resume la mentalidad. De hecho, en las cartas que se escribían, felicitaban a otro de los directores por su estilo para escribir cartas tramposas. Había un orgullo en el engaño. Y esa deshumanización nos lleva al punto de inflexión más brutal de toda la historia. Sí. Año 1947, la Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. Y con ella, la penicilina ya está disponible para todo el mundo. Es barata, es efectiva, es una cura casi milagrosa para la sífilis. La enfermedad que estaban observando ya tenía cura. La pregunta es obvia. ¿Qué hicieron? Bueno, la decisión que tomaron es lo que convierte el estudio en un acto de crueldad deliberada. Ya no solo era una observación inmoral. Fue más allá. Mucho más allá. No solo decidieron no darles penicilina. Espera. Tomaron medidas activas para asegurarse de que no la recibieran por ningún otro medio. No entiendo. O sea, ¿no fue una omisión? Fue una acción. Precisamente. Enviaron listas con los nombres de los participantes a todos los médicos y clínicas del condado de Macon y de los alrededores. ¿Con qué instrucción? La instrucción era clara. Si uno de estos hombres viene aquí buscando tratamiento para la sífilis, no se lo den. Eso es una interferencia maliciosa. Es ir más allá de la negligencia. Totalmente. Y el caso más extremo es el de los hombres que fueron reclutados para la Segunda Guerra Mundial. Unos 250, ¿no? Sí. Al entrar al ejército, por protocolo, les hacían pruebas. A muchos les diagnosticaron sífilis y les dijeron que por ley tenían que recibir tratamiento. Con penicilina, claro. Claro, pues los directores del estudio de Tuskegee contactaron al ejército y pidieron que se les excluyera del tratamiento para no contaminar los datos de su estudio. Y lo consiguieron. Lo consiguieron. Es que no. El valor de los datos del estudio fue más importante que la vida de esas personas. Fue considerado superior a una cura real, segura y disponible. En ese momento, la ciencia deja de observar y empieza a decidir activamente quién vive y quién muere por el conocimiento. Y esa decisión, esa obstrucción, tuvo un costo humano terrible, medible. Devastador. Cuando todo salió a la luz en el 72, las cifras eran, bueno, al menos 28 hombres murieron directamente por la sífilis. Directamente. Sí, y unos 100 más murieron por complicaciones, problemas del corazón, demencia, ceguera. ¿Y el daño no se detuvo ahí? No, claro. Al no saber que estaban enfermos, contagiaron a sus esposas. 40 de ellas fueron infectadas. Y la tragedia pasó a la siguiente generación. 19 niños nacieron con sífilis congénita, una enfermedad terrible. Y mientras todo esto pasaba, el estudio no era ningún secreto para la comunidad científica. Para nada. Se publicaron por lo menos 13 artículos en revistas médicas importantes, se presentaba en conferencias. Estaba a la vista de todos. Lo que nos lleva a la pregunta inevitable. Si no era un secreto, ¿por qué nadie lo detuvo antes? ¿Hubo intentos? Los hubo, sí. Y la forma en que el sistema los aplastó es muy reveladora. Cuéntame. En 1966, un trabajador social del Servicio de Salud Pública, Peter Buxton, descubre la verdad. Se da cuenta de que les están negando la cura. ¿Y qué hace? Escribe una protesta formal a sus jefes en el CDC, denunciando que el experimento es inmoral.
¿Y la respuesta? La desestiman. El CDC reúne a un panel, pero concluyen que el estudio debe continuar. ¿Con qué argumento? El argumento era que el proyecto ya llevaba más de 30 años y que detenerlo antes de que todos murieran invalidaría los datos. El valor científico futuro pesaba más que la ética del presente. Buxton lo intentó de nuevo, creo. Sí, en 1968. Misma respuesta. El estudio debía seguir hasta su conclusión natural. La conclusión natural era la muerte de todos. Exacto. También hubo voces críticas desde adentro. Un estadístico afroamericano, William Carter Jenkins, intentó sabotearlo y, como no pudo, lo denunció en una pequeña revista que él editaba. Pero no tuvo eco. Ninguno. El sistema era una fortaleza. Así que el final no vino desde adentro del sistema. No, tuvo que venir de afuera. En 1972, Peter Buxton, el trabajador social, ya frustrado, filtra la historia a una periodista, Jean Haller, de Associated Press. Y ahí explota todo. El 26 de julio de 1972, The New York Times lo publica en primera plana. El titular sacudió al país. Víctimas de sífilis en estudio de EEU no recibieron tratamiento durante 40 años. Imagino la reacción. Fue de horror absoluto. De repente la historia estaba en la portada del periódico más importante. Empezaron las comparaciones con los experimentos nazis. ¿Y la presión fue tal que? El estudio se canceló en cuestión de días. Lo que no se había logrado en años de protestas internas, la prensa lo logró en un día. ¿Y después del escándalo, hubo consecuencias para los responsables? Aquí la historia se vuelve más compleja. Hubo una justicia, pero muy parcial. ¿A qué te refieres? Se llegó a un acuerdo por $10 millones para los supervivientes y sus familias, y tratamiento médico gratis de por vida. Pero, ¿y los médicos? ¿Los investigadores? Ni un solo médico fue a la cárcel. Ninguno perdió su licencia. No hubo consecuencias penales ni profesionales. Increíble. Pero, ¿sí hubo cambios a nivel de sistema? Sí, ese es quizá el legado paradójicamente positivo. El escándalo llevó directo al informe Belmont, en 1978. Que es la base de la bioética moderna. Exactamente. De ahí salen los 3 principios básicos: respeto, beneficencia y justicia. Y 2 cosas que hoy son estándar. El consentimiento informado. Y los comités de ética independientes, los IRB, que tienen que aprobar cualquier estudio. Y la disculpa oficial del gobierno tardó muchísimo en llegar. Muchísimo. Fue recién en 1997, 25 años después. El presidente Bill Clinton pidió una disculpa formal a los 5 supervivientes que quedaban vivos. Pero el daño en la confianza de la comunidad ya estaba hecho. Totalmente. Se fracturó la confianza de la comunidad afroamericana en el sistema de salud, y es una desconfianza que sigue presente hoy, en temas como los ensayos clínicos o la vacunación. Queda claro que Tuskegee no fue un accidente. Fue una serie de decisiones conscientes mantenidas por una cadena de obediencia. Y no fue un caso único. No, para nada. El mismo médico, el Dr. John Cutler, dirigió otro estudio en Guatemala donde infectó deliberadamente a personas con sífilis para probar la penicilina. Lo que nos lleva a una conclusión muy incómoda. Sí. Que el mayor peligro no es siempre un individuo malvado. Es un sistema que normaliza el daño. Un sistema que permite que gente ordinaria cometa actos crueles simplemente haciendo su trabajo. Entonces, para cerrar, ¿cuál es la reflexión que nos deja todo esto? La reflexión final no es para dar una respuesta tranquilizadora, sino para generar una pregunta. Tuskegee no fue una anomalía histórica que ya superamos. Fue una decisión. Una decisión sostenida por una lógica institucional. Entonces, la pregunta no es solo qué pasó. Es qué estructuras, qué prejuicios, qué racionalizaciones existen hoy en nuestra sociedad. Que podrían permitir que una decisión similar, quizá con otro nombre, de otra forma, se tome de nuevo.